1905. El aire en Veracruz parecía estar hecho de polvo caliente y de sal húmeda. Esa mezcla formaba una capa pegajosa sobre la piel, un manto que obligaba a respirar con dificultad. El puerto vivía de su bullicio habitual. Pescadores descargando sus redes, comerciantes voceando sus mercancías, soldados franceses y marinos norteamericanos entrando y saliendo de cantinas, como si aquello todavía fuera tierra disputada. Sin embargo, había rincones que respiraban una calma siniestra, un silencio tan extraño como si las paredes mismas hubieran cerrado la boca de golpe. Nadie lo dijo en voz alta aquella primera noche de agosto, pero muchos lo sintieron. El barrio de San Juan, cercano al muelle, había caído en esa clase de silencio incómodo que no anuncia tormenta, sino tragedia. Las calles empedradas, bajo un cielo morado por la inminente caída del sol, fueron escenario de una ausencia imposible de explicar. Una muchacha de 15 años, de nombre Clara, no volvió a casa después de mandar un recado a la tienda. Un hecho común en la rutina de la colonia se convirtió, en pocas horas, en pregunta sin respuesta. ¿Qué harías si tu hija no regresara después de un mandado de unos pocos minutos? Los vecinos lo planteaban sin decirlo literalmente. Giraban el pensamiento en el interior de sus cabezas, sin compartirlo. Miedo disfrazado de camaradería. Algunos aseguraron haberla visto doblar la esquina. Otros, que llegó efectivamente a la tienda pero no salió. Ninguno pudo precisar la hora. Esa confusión inicial marcó el tono de la investigación, dejando un terreno fértil para teorías contradictorias que crecerían como maleza. La madre de Clara, Eulalia Vázquez, era conocida en el barrio no solo por su carácter seco y distante, sino también por la peculiar costumbre de invitar, de cuando en cuando, a los vecinos a probar sus guisos. Una mujer de 45 años, viuda desde hacía una década, cuyo rostro surcado de arrugas prematuras parecía siempre hundido en pensamientos inaccesibles. Había emigrado a Veracruz desde Córdoba después de la muerte de su marido en un derrumbe de mina. Nadie sabía si conservaba parientes. Se hablaba de una hermana lejana, pero ninguna carta llegó jamás. Ningún visitante tocó su puerta. Ese detalle, el de la comida con que solía agasajar al barrio, parecía inofensivo en aquel momento. Cuando días más tarde muchos evocaran esos platos sabrosos, se darían cuenta de que, incluso en lo más rutinario, había una señal temprana, inadvertida. Pero aquella noche, la atención estaba enfocada únicamente en la ausencia de Clara, en el calor sofocante, en los mosquitos girando alrededor de cada farol, en los murmullos que salían de las casas. Veracruz era un organismo vivo, y en esa esquina de su cuerpo, un órgano había dejado de palpitar. Un muchacho del puerto, Jorge Quintana, declaró años después en un papel amarillento hallado en el archivo judicial: «Yo vi a la niña pasar apurada, como si alguien la estuviera llamando. No habló con nadie. Cruzó frente a la casa de la señora Eulalia y miró hacia adentro un segundo, pero no me fijé más porque llegaron las campanas del muelle». Este testimonio, perdido durante décadas, sería recuperado por un historiador en la década de 1930. Se convirtió en pieza clave para tejer sospechas retroactivas sobre alguien que en 1905 aún no estaba, oficialmente, bajo ninguna lupa. Las autoridades no reaccionaron con prisa. En Veracruz, en 1905, una desaparición no era siempre tratada con la gravedad que hoy se le daría. Mucho menos si se trataba de una joven y la familia carecía de dinero o apellido de peso. La policía montó un operativo discreto, más para calmar a los vecinos que para buscar a la muchacha. Se preguntó puerta por puerta, pero lo cierto es que a las pocas horas cierta resignación se fue instalando, como si la desaparición fuera un hecho consumado, como si la muchacha hubiera sido tragada por el mar o engullida por el silencio de las cuatro paredes. Y es que, dentro de aquella casa de paredes encaladas en el número 14 de la calle de la Cruz, el aire estaba aún más espeso que en el puerto. Esa noche no entró ningún extraño, no salió ninguna voz, y sin embargo, quienes bebían café en la esquina jurarían, con sospecha tardía, que un humo diferente había empezado a colarse por la ventana de la cocina. Un humo denso, grasiento, que no se parecía al de los guisos comunes. Nadie se atrevió a comentarlo entonces, porque señalar la casa de Eulalia se sentía imprudente, como despertar la furia de alguien a quien se temía en secreto. A los 2 días,
Cuando la búsqueda oficial ya daba signos de agotamiento, la tensión parecía haberse instalado como un huésped más del barrio. Mujeres murmuraban en corrillos, hombres escupían al suelo con las manos cruzadas a la espalda, y los niños eran mantenidos dentro de las casas al caer la tarde. El recuerdo de los ojos de Clara, grandes y oscuros, se convertía en una sombra cada vez más pesada. Una coincidencia terminó por sellar la inquietud. Justo al tercer día de la desaparición, Eulalia salió a la calle cargando una olla grande, cubierta con un paño. Tocó la puerta de varias casas y ofreció un guiso. «Es carne de cerdo con especias», dijo a unos. «Un estofado de res», explicó a otros. Cada familia aceptó sin hacer preguntas, agradecidos por la generosidad en tiempos de escasez. Nadie sospechó en ese momento que ese gesto formaría parte del relato más oscuro y recordado de Veracruz a principios del siglo XX. Las crónicas periodísticas no hablarían todavía de ello. Solo aparecieron notas pequeñas sobre una muchacha desaparecida. Ningún reportero mencionó a la madre, salvo como viuda preocupada. Sin embargo, cada letra publicada se convertiría con el tiempo en un eco sordo, un eco que hoy todavía puede leerse en hemerotecas amarillentas. El paradero de la joven Clara Vázquez continúa sin esclarecerse. Autoridades invitan a cualquier ciudadano con información a presentarse en la jefatura. Esos primeros días crearon el clima. No era solamente la desaparición, sino la sensación pegajosa de que todas las miradas estaban dirigidas hacia la casa donde reinaba un silencio desafiante. Nadie fue testigo directo de lo que ocurrió puertas adentro. Nadie escuchó gritos, golpes, ni llanto. Y sin embargo, alguien dijo recordar el sonido metálico de un cuchillo golpeando hueso. Aquella frase quedó sepultada por años en conversaciones de cantina, flotando como superstición, hasta que el expediente policial rescató más tarde los rumores como antecedentes. En el barrio de San Juan, la figura de Eulalia empezó a convertirse en algo ambiguo, de madre desesperada, a mujer observada con suspicacia, las caras serias, eludir el saludo, cerrar postigos cuando ella pasaba, gestos diminutos de una comunidad que sentía, sin querer admitirlo, que el centro del misterio estaba dentro de esas paredes encaladas. La rutina de la calle de la Cruz, tan marcada por sus horarios de campanas y mercados, empezó a fracturarse en los días posteriores. Lo que antes era un barrio modesto y sin mayor rareza, se fue tiñendo de silencios cada vez más incómodos. Las mujeres barrían el frente de sus casas con la mirada fija en la puerta de Eulalia, mientras los hombres apenas se atrevían a hacer un comentario al pasar. La figura de la viuda, alta, delgada, y con un pañuelo oscuro siempre cubriéndole la cabeza, parecía cada vez más ajena, como si caminara en un espacio diferente al resto de los vecinos. Hubo quienes recordaban que, mucho antes de lo ocurrido con Clara, Eulalia había mostrado señales de encierro voluntario. Pasaba semanas sin intercambiar palabra más allá de lo imprescindible. De su hija se sabía poco. Clara no estudiaba en la escuela formal. Aprendía a leer con un viejo catecismo, encerrada la mayor parte del tiempo en casa. Esa reclusión, que antes parecía simple austeridad de viuda, cobró un tono inquietante cuando se convirtió en la última persona vista con la muchacha antes de perderse su rastro. La viuda mantenía una disciplina doméstica obsesiva. Sus cortinas siempre cerradas al caer la tarde, sus visitas al mercado estrictamente programadas. El olor a caldo o a estofado era tan constante que los vecinos lo asociaban al ritmo mismo del barrio. Sin embargo, fue en esos días cuando ese olor cambió de tonalidad. Nadie supo describirlo al principio. No era hedor, ni a podredumbre, sino un aire denso que incomodaba, como si en la mezcla de hierbas apareciera un matiz extraño, metálico. Un testimonio recogido en actas de 1905, firmado por la vecina Rosalía Fuentes, describe ese momento. Yo pensaba que sería carne mal comprada en el mercado, pero la señora no parecía preocupada. Al contrario, ofrecía compartirla. Cuando trajo un plato, lo acepté por cortesía, y a mis hijos también les agradó. Nadie sospechó nada, pero aquel sabor, confirmado con otros después, no era del todo común. Que Eulalia diera comida a los demás justo esos días posteriores a la desaparición de su hija se convirtió en un hecho comentado en voz baja. ¿Un intento por demostrar normalidad? ¿O un gesto calculado que ocultaba algo más oscuro? La verdad es que,
Aunque nadie entonces lo dijo, varios empezaron a rechazar sus invitaciones con excusas triviales, que ya habían comido, que estaban enfermos del estómago, que guardaban ayuno por una promesa religiosa. Un miedo mudo comenzaba a instalarse. La casa en sí misma se volvió un personaje en la mente de los habitantes del lugar. Las paredes encaladas parecían más altas que antes, y la puerta de madera, siempre cerrada con trancas, adquiría un aire de muralla. Los niños del vecino inmediato contaban que de noche se escuchaban cuchicheos, como rezos roncos. Los más atrevidos juraban ver luces temblar entre las cortinas después de medianoche. Algunos detalles podrían simplemente haber sido frutos de la imaginación popular creciente, pero quedaron registrados en relatos posteriores como elementos del mismo fenómeno inquietante. En paralelo, la madre de Clara endurecía su semblante frente a la comunidad. Aunque acudía a la jefatura a insistir en la búsqueda, su tono parecía frío, demasiado contenido. Sus palabras nunca revelaban prisa ni dolor visible. Ese contraste llamó la atención de comadres y autoridades por igual. En la reconstrucción posterior del caso sería mencionado con énfasis la manera en que no lloraba en público, la ausencia de súplicas desesperadas, las frases cortantes al responder a cualquier interrogatorio. La frialdad misma se convirtió en argumento de sospecha. Un documento policial extraviado durante décadas, pero hallado en 1937, contiene un apunte. La madre mantiene compostura inusual. Declara haber mandado a la menor a la tienda y que jamás regresó. Registra denuncia pero rehúsa dar detalles sobre relación intrafamiliar. Expone pocas palabras, no muestra quiebre nervioso. Estas pequeñas notas marginales dibujaban la silueta de alguien que podía haber estado ocultando más de lo que mostraba. Mientras tanto, las cocinas del barrio siguieron llenando el aire con olores familiares. Pan de horno, carne con chile, pescados fritos. Todo parecía igual, excepto al paso por la casa de la viuda. Un recuerdo recurrente, preservado en los testimonios de al menos 6 familias, señala que los perros se negaban a acercarse a aquella puerta. Las bestias, normalmente atraídas por cualquier aroma de carne, daban media vuelta o se quedaban aullando frente al umbral, angustiadas. Esa conducta, aunque extraña, no convenció a la policía de abrir una investigación más profunda. Los próximos días marcaron la consolidación de un rumor. Eulalia no era simplemente una viuda desconsolada, sino una mujer que escondía secretos. ¿Brujería? ¿Locura heredada? ¿Un crimen cometido con cálculo helado? Ninguna respuesta se consolidaba. Todas circulaban en susurros, y mientras las versiones se repetían, el olor se intensificaba. No duró más que una semana, pero bastó para grabarse en la memoria colectiva. La rutina del puerto siguió, barcos entrando, comerciantes armando sus puestos, parroquias llenando sus bancas. Pero el barrio de San Juan quedó marcado. Se había abierto una grieta invisible, un espacio de sospecha que no volvería a cerrarse. Y cada vez que el humo de la cocina de Eulalia se elevaba por encima del tejado, el silencio descendía otra vez sobre la calle. Un silencio tan pesado que, según algunos, se parecía al de la muerte vigilando de cerca. Los días de la desaparición de Clara se transformaron en semanas. La noticia, que en un principio ocupó apenas un rincón de los periódicos locales, fue desapareciendo entre titulares sobre disputas obreras y el arribo de nuevas embarcaciones extranjeras. Sin embargo, para el barrio de San Juan, el vacío de la muchacha seguía latiendo como una herida abierta. Lo más desconcertante era la falta de avances en la investigación policial. Ni pistas, ni testigos firmes, ni siquiera sospechosos. Un expediente delgado, escrito con tinta desvaída, contenía menos de 5 páginas útiles en las primeras semanas de trabajo. La madre, Eulalia, acudió por lo menos 3 veces a la jefatura para exigir más movimiento. En el registro oficial figura la nota de un sargento. La señora insiste en la búsqueda, solicita más presencia en el barrio, habla en frases cortas, no muestra derrumbe emocional. Esa frase, aparentemente neutra, habría de convertirse años más tarde en un contraste irritante para quienes releían el caso. Una madre cuyo rostro parecía incapaz de quebrarse. El barrio, mientras tanto, empezaba a dividirse en 2 bandos. Estaban quienes insistían en la inocencia de la viuda, argumentando que nadie debía juzgarla por su comportamiento frío. Otros, en cambio,
La observaban como epicentro de todo el misterio. Más aún cuando la policía, tras varios intentos de organizar búsquedas en las afueras del puerto, regresaba con las manos vacías. Ni rastros de ropa desgarrada, ni marcas de violencia. Nada. Como si la jovencita hubiera desaparecido en el aire húmedo de Veracruz. Para calmar la presión de la comunidad, el jefe de policía organizó una redada en las bodegas cercanas y levantó declaraciones rápidas a vendedores de mercado y trabajadores del muelle. Los informes fueron rutinarios, pobres en detalles. Muchos ni siquiera recordaban haber visto a la jovencita aquel día. Lo más cercano a un testimonio apareció en boca de una tendera, quien aseguró que Clara había llegado a comprar aceite, pero que salió rápido y distraída. No supo indicar hacia dónde se dirigió al salir de la tienda. En el intento de formalizar el caso, los agentes redactaron un croquis simple con calles y casas señaladas, marcando con tinta roja el trayecto supuesto de Clara. Un mapa que buscaba darle forma a lo invisible. Sin embargo, bastaba verlo para notar su fragilidad. Demasiados espacios en blanco, demasiados huecos no resueltos. En tanto, el olor que salía de la cocina de la viuda seguía siendo tema soterrado. Casi nadie lo mencionó en los interrogatorios policiales, como si guardarlo bajo llave fuera más prudente que decirlo de frente. Quizá fue ese silencio colectivo el que permitió que la investigación languideciera, como si cada vecino hubiera decidido, de manera inconsciente, que hablar demasiado podía traer consecuencias. Un documento del archivo, escrito con la letra temblorosa de un oficial menor, da pista del fracaso inicial. No se obtienen resultados. Sospecha de fuga voluntaria descartada por edad de la desaparecida. Posible rapto o accidente en zona portuaria. Sin pruebas concretas. Ese último inciso se repitió tantas veces en los reportes siguientes que se convirtió en la consigna del caso. Sin pruebas concretas. Mientras las actas oficiales se apilaban sin mayor contenido, la realidad del barrio se endurecía. Los rostros se volvían más serios, las miradas más largas hacia la casa de Eulalia. Lo curioso fue que, paralelamente, ella continuaba con sus costumbres: barrer la entrada antes del mediodía, calentar guisos por la tarde, salir envuelta en su rebozo negro al mercado 2 veces por semana. Como si nada hubiera alterado su vida cotidiana, salvo la ausencia física de la hija. Los rumores crecieron hasta alcanzar incluso a la prensa sensacionalista, que en una columna suelta del periódico de Jalapa deslizó la frase: «En Veracruz corre la versión de que la joven pudo haber sido sacrificada en ritual extraño por su propia madre». Esa insinuación, aunque nunca corroborada, resultó devastadora para la reputación de la mujer. A partir de allí, hasta los que todavía defendían su inocencia empezaron a guardar distancia. La búsqueda, oficialmente, se declaró estancada al cabo de un mes. Los policías limitaron el área de patrullaje y dejaron de convocar a voluntarios. El expediente quedó abierto solo de nombre, porque en los hechos ya nadie removía sus páginas. Los padres de otras niñas comenzaron a prohibirles salir solas, y los niños varones recibieron órdenes de no acercarse a la puerta de la viuda. El miedo se transformó en costumbre. Sin embargo, había siempre una grieta pequeña en el cerco del silencio. Cada tanto, en las tertulias de la iglesia, alguien lanzaba la pregunta: ¿por qué Eulalia seguía cocinando tanto y ofreciendo guisos cuando ya no tenía a su hija para compartirlos? Esa contradicción cultivaba murmuraciones constantes, pero nadie se atrevía a confrontarla en público. La búsqueda oficial fracasada se convirtió, con los años, en el eslabón perdido más evidente. Si en ese momento se hubiera insistido con mayor rigor, si las autoridades hubieran olido lo mismo que los animales callejeros, quizá no se hubiera permitido que el misterio creciera con tanta fuerza. La ausencia de pruebas se transformó en un caldo para los rumores. Y los rumores, a su vez, terminaron mutando en certezas colectivas. Así quedó asentado el recuerdo de aquel tiempo en que la desaparición de una muchacha fue empujada a un rincón de la burocracia, para que el barrio terminara alimentándose solo de sospechas y pequeños gestos anómalos. Bajo la superficie, las piezas del rompecabezas empezaban a unirse, aunque nadie lo admitiera todavía. El expediente, tan delgado como las páginas arrancadas de una libreta, guardaba silencio. Un silencio que cada vez se sentía más parecido al que emanaba de la propia casa de la viuda. Las semanas siguientes
consolidaron un paisaje dividido entre el miedo y la duda. La ausencia de avances oficiales dejaba a los vecinos en libertad, o condena, de construir su propia versión de los hechos. Las voces circulaban bajito, entre patios y corredores, como si el aire mismo cargara rumores. Algunos aseguraban haber visto a Clara entrar en la casa de su madre aquella tarde y no volver a salir. Otros, en cambio, juraban que jamás regresó, que la muchacha se desvió hacia el muelle y fue engullida por el caos del puerto. Entre esas dos posturas se abría una grieta profunda, y en el medio, la verdad cada vez más escurridiza. Un testimonio temprano, recogido 6 meses después, provenía de Inocencio Morales, un joven aprendiz de carpintero. Yo vi que la niña pasó rápido, llevaba el paso nervioso, como si alguien la apurara. No noté hacia dónde se dirigía, pero creo haber escuchado la voz de una mujer llamando desde la ventana. Esa declaración alimentó nuevas sospechas contra la propia madre. Sin embargo, otros vecinos se opusieron firmemente, señalando que Clara tenía amigas en el muelle y que pudo haber huido con ellas. Lo confuso era que, en ningún momento, se hallaron pruebas de que la muchacha hubiera tenido interés en escapar. Tampoco existían cartas de pretendientes ni amistades fuera del barrio. La vida de Clara parecía tan cerrada como la de su madre. Un círculo doméstico sin salidas. En tal contexto, la hipótesis de fuga voluntaria resultaba endeble. Durante las noches, los rumores se volvían más intensos. Los hombres de la esquina repetían frases como letanías, que un marinero extranjero la había raptado, que las redes de trata habían extendido su sombra dentro del puerto, que quizás simplemente había sido arrastrada por algún accidente y devorada por los tiburones. Cada versión encontraba quienes la defendieran y quienes la atacaran, convirtiendo la calle de la Cruz en un territorio de discusiones veladas. En medio de esos debates, la figura de Eulalia sobresalía con mayor ambigüedad. Su silencio, su compostura inmutable, la convertía en objeto de interpretaciones contradictorias. Para algunos, era el retrato de una madre que contenía su dolor hasta hacerse de piedra. Para otros, era precisamente la prueba de que ocultaba un crimen, pues nadie podía permanecer así de entera frente a la desaparición de una hija. Un acta parroquial recoge la conversación casi fortuita con el sacerdote del barrio. En sus notas marginales puede leerse: «Madre acude a misa sin derrumbarse, confiesa poco, evita detalles. Algunos feligreses le rehuyen. Me parece mujer de mente alterada, aunque no la juzgo». Ese apunte, en apariencia menor, se volvió relevante décadas después como señal de cómo la comunidad oscilaba entre apoyo y desconfianza. Al mismo tiempo, los recuerdos sobre lo que cada vecino había visto aquella tarde se multiplicaban en versiones que se contradecían. Una mujer decía haber escuchado un grito, otro aseguraba silencio absoluto. Un niño relataba haber visto un bulto cargado hacia el interior de la casa, pero nadie corroboró el detalle. La memoria colectiva se fragmentaba como espejo roto, y cada pedazo iluminaba una historia distinta. Lo único que coincidía en todas las narraciones era la sensación de rareza que emanaba de la casa de la viuda. Algunos decían que la vieron limpiar la entrada con agua demasiado roja. Otros recordaban haber sentido un olor dulzón, difícil de ubicar, provenir de su cocina justo esa tarde. Cada versión alimentaba el fuego del rumor, aunque ninguna alcanzó valor legal en los expedientes. Los niños del barrio, que hasta entonces jugaban en la calle sin restricción, comenzaron a ser mantenidos dentro de casa al caer la tarde. El fantasma de la desaparición se convirtió en frontera, un recordatorio de que la inocencia podía quebrarse en cualquier esquina. Así fue como los testimonios quebrados de vecinos fueron conformando un mosaico incompleto, pero cargado de insinuaciones. Mosaico donde Eulalia aparecía al centro, rodeada por miradas que nunca se atrevían a posarse en ella de frente. Lo curioso era que la viuda no cambió su rutina pese a la hostilidad creciente. Sus apariciones en el mercado eran las mismas. El rebozo negro siempre acomodado con exactitud. El paso firme, sin titubeos. Ningún rastro de culpabilidad en la superficie. Esa frialdad cotidiana, sin embargo, resultaba la peor condena. Cuanto más normal intentaba mostrarse, más anormal parecía ante los demás. Ya en los meses siguientes, el expediente oficial resumiría aquella etapa en una sola frase: las versiones de los testigos son contradictorias.
ninguna resulta concluyente. Esa línea, tan seca, se convirtió en el emblema del misterio. Entre quienes aseguraban que Clara entró a la casa y quienes afirmaban que jamás lo hizo, la verdad continuaba evaporándose como el calor húmedo que cada tarde caía sobre Veracruz. La tensión acumulada en el barrio desembocó en un detalle que, con el paso del tiempo, se transformó en la pieza más comentada de todo el expediente: los guisos que Eulalia compartía con sus vecinos. En un principio, nada parecía fuera de lo común. La mujer tenía costumbre de preparar grandes ollas, condimentadas con especias compradas en el mercado, y llevar raciones a las familias cercanas. Lo hacía desde mucho antes de la desaparición, y quienes la conocían veían ese gesto como una manera de hacerse un lugar en la comunidad. Pero justo después de que Clara dejara de ser vista, estas comidas se intensificaron. La primera entrega ocurrió 3 días después, y varios recordaban haber sido sorprendidos por la insistencia. «Traiga una cazuela, le comparto un guiso sabroso», decía. «Es carne de cerdo bien sazonada, no le he escatimado nada». Aquellas palabras eran repetidas por la propia Eulalia con calma, como si no existiera la preocupación de una madre con una hija desaparecida. Esa contradicción comenzó silenciosamente a corroer la confianza de los vecinos. Los testimonios de quienes probaron esos guisos coinciden en algo inquietante. El sabor era distinto, no desagradable pero extraño. Un carnicero del puerto, Celso Hernández, relató tiempo después que quedó desconcertado. Era carne tierna, demasiado tierna, y de un color que no parecía del todo normal. No lo comenté por respeto. Pensé que quizá compraría cortes poco comunes. Otros afirmaban haber tenido la sensación de que el guiso estaba mezclado con ingredientes desconocidos, pues el olor que quedaba impregnado en la casa no se parecía a la carne habitual. Las noches posteriores reforzaron la incomodidad. Cada vez que Eulalia tocaba la puerta de alguna familia, el ambiente se llenaba de una especie de tensión carnal, como si todos hubieran acordado aceptar lo que ofrecía solo para no contrariarla. Nadie admitía abiertamente sus sospechas, pero comenzaron a circular excusas para rechazar los compartidos. Una niña vecina, entrevistada muchos años después, aseguró que su madre siempre le decía en voz baja: «Come un poco, nada más, y el plato lo dejamos en la esquina». Esa prudencia infantil se transformó con los años en un recuerdo cargado de horror retroactivo. El barrio terminó dividido nuevamente. Unos seguían aceptando la comida, agradecidos en tiempos de escasez, mientras otros evitaban el contacto a toda costa. Sin embargo, lo que terminó de sembrar los rumores fue la afirmación repetida por varios de que nunca veían a la viuda comprar cantidades grandes de carne en el mercado. Si no acudía a la carnicería con frecuencia, ¿de dónde obtenía los cortes que alimentaban a tantas bocas? Esa pregunta, nunca contestada, permaneció grabada como un eco invisible en las calles del puerto. Los perros callejeros, por su parte, mantenían una actitud inexplicable. Mientras otros aromas de alimentos los atraían, los guisos ofrecidos por la viuda parecían repelirlos. Los animales se mantenían a distancia, algunos incluso con gruñidos bajos, como si reconocieran algo perturbador. Este detalle quedó registrado en varios testimonios de archivo y terminaría siendo citado décadas después por cronistas e investigadores. La memoria del sabor se convirtió con el tiempo en una prueba indirecta, imposible de verificar, pero imposible de olvidar. Muchos describieron un toque dulzón, otros una consistencia gelatinosa que no correspondía del todo a carne de res ni cerdo. Lo cierto es que, bajo la apariencia de hospitalidad, la repartición de ollas consolidó el rumor de que Clara no había salido del barrio, sino que, de algún modo, había regresado a él en forma de alimento compartido. Los más ancianos todavía recordaban las miradas entrecortadas de aquellos días. Nadie se atrevía a señalar directamente a la madre, pero nadie podía morder otro bocado sin pensar en la joven desaparecida. Ese clima de desconfianza se filtraba en cada comida, hasta en las celebraciones religiosas. Los sabores se volvían sospechosos, como si cualquier plato pudiera contener un secreto macabro. El expediente policial, en cambio, apenas registra ese detalle con una nota mínima. Vecinos refieren comidas ofrecidas por la madre, sin incidentes. No se constatan anomalías. La frialdad burocrática borraba de un plumazo la intensidad de lo vivido. No obstante, en las tertulias nocturnas del barrio,
Cada vez que se mencionaba el caso, alguien volvía inevitablemente a ese sabor extraño. Era la prueba intangible con la cual la comunidad reconstruía su propia explicación de lo ocurrido. Aquella olla humeante, sostenida por las manos enjutas de Eulalia, se convirtió en la imagen más persistente. El vapor subía, denso y perfumado, y los vecinos aceptaban la ración sin preguntar demasiado. Por fuera, parecía simple solidaridad, pero por debajo, cada cucharada levantaba en silencio la sospecha de que todos habían participado, sin sospecharlo, en la mesa de un crimen. La calma aparente del barrio estalló una mañana de octubre, cuando una denuncia anónima obligó a la policía a regresar a la calle de la Cruz. Nadie supo con exactitud quién se atrevió a enviar la nota, pero el documento breve aparece en el expediente con tinta negra. La casa de la viuda guarda restos que no deben estar ahí. Revisen la cocina. Era la primera vez que alguien se atrevía a implicar directamente a Eulalia. Los agentes llegaron con discreción. 3 policías y un escribiente entraron a la vivienda de la viuda. Eulalia no se resistió. Abrió la puerta y les permitió el ingreso con un gesto seco, como si la visita hubiera sido esperada. El olor, ese olor que tanto habían comentado los vecinos, resultó inmediato. No era hedor de podredumbre, sino mezcla de especias sobre un tufo metálico que impregnaba los muros. En la cocina, los ojos se toparon con restos difíciles de clasificar. Sobre la mesa de madera había huesecillos carbonizados, incrustados aún en un fondo de olla ennegrecida. Los policías intercambiaron miradas. Los apuntes oficiales lo describen así: fragmentos óseos pequeños, semejantes a los de animal, hallados en recipiente de hierro. Imposible precisar origen sin análisis especializado. Esa observación seca, casi irónica, reflejaba el vacío tecnológico de la época. No había peritos ni laboratorios capaces de una confirmación inmediata. El hallazgo corrió por el barrio más rápido que cualquier diligencia oficial. En cuestión de horas, ya todos murmuraban que los huesos eran humanos, que pertenecían a Clara, que la madre había cometido lo impensable, aunque en realidad la policía, al carecer de recursos, se limitó a recoger los fragmentos, guardarlos en una caja de madera y enviarlos al hospital civil. Nunca se emitió un dictamen definitivo. El expediente quedó marcado con palabras ambiguas: restos indeterminados. Eulalia, al ser cuestionada, se mantuvo inexpresiva. Dijo, según las actas, que eran huesos de pollo, sobras de un caldo que había olvidado limpiar. Nadie pudo contradecirla con pruebas firmes. El escribiente anotó que su voz no tembló ni una vez, que jamás desvió los ojos. Esa actitud contribuyó a profundizar la incertidumbre. ¿Era mentira sostenida con sangre fría o, en efecto, la explicación más simple? Mientras las instituciones dudaban, los vecinos no. En patios y corredores se afirmó con certeza lo que los papeles no concluían. Los huesos eran de Clara. Esa convicción popular transformó el hallazgo en un acto de condena anticipada. La casa de la viuda se convirtió en símbolo del horror. Los niños eran arrastrados al otro lado de la calle. Los vendedores desviaban su mirada, y hasta los perros parecían no querer acercarse. Un testimonio anotado años después en el archivo histórico por el cronista Dionisio Baranda lo resume. No importaba lo que dijeran los jueces. Nosotros sabíamos que en esa olla había restos humanos. El sabor aún lo recuerdo. Un sabor que se pega a la boca aunque pasen décadas. Estas frases, nacidas más de la memoria emocional que de la prueba tangible, fueron las que consolidaron la leyenda del caso. La propia policía, consciente de la presión social, organizó varias inspecciones más en la vivienda. Movieron muebles, cavaron un poco en el patio trasero, revisaron la letrina. Nada concluyente apareció. El expediente anota: no se hallan restos adicionales. Sospecha sin fundamento firme. Se mantiene abierta investigación. Esa frialdad documental contrasta con el murmullo de la calle, donde ya nadie dudaba. Lo curioso es que, pese a la magnitud de la acusación, Eulalia jamás abandonó la casa. Continuó viviendo entre paredes encaladas bajo la mirada hostil de la comunidad. Salía al mercado, regresaba con el rebozo ajustado, y nunca mostró señales de querer huir. Esa permanencia terca era interpretada de 2 maneras. Para unos, era prueba de inocencia. Para otros, desafío soberbio, como si buscara demostrar que nadie podía tocarla. Con el tiempo,
Aquel hallazgo de huesecillos se convirtió en el punto de inflexión de la investigación. Fue la primera evidencia material, aunque indeterminada, de que algo anormal sucedía en aquella cocina. No fue suficiente para condenar legalmente, pero sí lo bastante para condenar socialmente. Desde entonces, el nombre de Clara dejó de aparecer en los periódicos como desaparecida y comenzó a insinuarse como víctima. Las ollas de hierro, ennegrecidas y golpeadas, pasaron a ser objeto de obsesión en los relatos posteriores. Se decía que seguían desprendiendo olor a hueso quemado, aunque estuvieran vacías. Se decía también que la viuda fregaba con rabia, como si quisiera borrar un rastro imposible. Fábulas quizá, pero tan persistentes que hoy forman parte inseparable de la memoria oral del caso. En definitiva, aquel descubrimiento no cerró el misterio, lo abrió más. Pues si eran huesos de animal, ¿por qué ocultarlos? Y si eran humanos, ¿por qué no había un cuerpo entero? La duda quedó como cicatriz en el expediente, del mismo modo que el olor quedó atrapado en las paredes de la calle de la Cruz. El hallazgo de los huesos transformó por completo la situación judicial. Hasta entonces, los informes habían sido un mosaico débil de contradicciones vecinales, rumores y silencios tensos. Ahora, en cambio, la fiscalía local tenía un argumento material: restos encontrados en la cocina de la madre. Con ello fue convocada a rendir declaración formal ante las autoridades civiles. El 18 de octubre de 1905, en una sala austera del juzgado primero, la viuda se presentó con su rebozo negro y sus manos entrelazadas, y allí empezó el pasaje más ambiguo del proceso. El escribiente transcribió palabra por palabra su primera declaración. En las hojas, conservadas aún con manchas de humedad, se lee: mi hija Clara salió a la tienda y no volvió. He cocinado lo mismo de siempre. Los huesos que encontraron son sobras de un caldo de pollo. No sé por qué me acusan. Esa primera defensa era simple, directa, y sin embargo, en las mismas actas, hay tachaduras que insinúan que dijo algo más, frases borradas o corregidas, como si la pluma hubiera querido dejar constancia de un titubeo. Al segundo día de interrogatorios, la mujer pidió una hoja y escribió de su propia mano una confesión que ha sido motivo de debate hasta hoy. El texto, breve y enigmático, dice: lo que hice fue necesario. La carne alimenta, y el barrio quedó saciado. No busquen más. Firmado con su nombre completo: Eulalia Vázquez Calderón. Esa nota fue incorporada al expediente como confesión escrita, aunque ella, al ser cuestionada, negó haberla redactado conscientemente. Estaba cansada, confundida. Yo no escribí eso, aseguró. Los jueces quedaron perplejos. ¿Era un delirio escrito en un estado alterado o un reconocimiento frío de culpabilidad? El documento no llevaba fecha precisa ni testigos en el momento exacto de su redacción, de modo que las dudas se multiplicaron. La propia letra coincidía con la suya, pero algunos argumentaron que podía haber sido copiada. El resultado fue un expediente todavía más enmarañado. De una negativa inicial, se había pasado a una confesión imposible de sostener. Los vecinos, al conocer la existencia del escrito, no tuvieron dudas. Lo interpretaron como la prueba definitiva de que la madre había guisado a su hija. Las familias que habían probado sus guisos entraron en un estado de conmoción creciente. Varios buscaron al sacerdote del barrio para confesarse, y durante semanas se multiplicaron rosarios en voz baja, como si el pecado ajeno contaminara a todos los que quizá participaron sin saberlo. No obstante, la justicia no podía avanzar con la firmeza de una sentencia. Los jueces necesitaban pruebas concluyentes, y las piezas halladas eran demasiado débiles: huesos pequeños imposibles de certificar y un papel ambiguo. La defensa alegó que la mujer sufría melancolía nerviosa, término médico usado entonces para designar depresiones o estados delirantes. Alegaron que la confesión era el resultado de la presión vecinal y del deterioro de sus facultades. El juicio preliminar, más que esclarecer, se volvió espectáculo. La prensa sensacionalista comenzó a publicar extractos del supuesto escrito, adornándolos con frases que no aparecían en la versión original. Y así, la figura de Eulalia creció como un monstruo de imprenta. «La madre que guisó a su hija», gritaban los titulares. Entretanto, en carne y hueso, la viuda seguía compareciendo día tras día, sin lágrimas, sin derrumbes,
limitándose a responder en frases cortas. Un testimonio paralelo de un guardia del juzgado escrito en su libreta personal refleja lo perturbador de aquellas sesiones. Nunca alzó la voz. Sus ojos no eran los de una mujer nerviosa, sino los de alguien que cree haber hecho lo correcto. Los jueces se incomodaban ante ella. Nadie quería mirarla fijo. Esa impresión subjetiva marcó para siempre la memoria del proceso. Eulalia parecía estar siempre a un paso de aceptar el crimen y a otro de negarlo con entereza. Una contradicción encarnada, imposible de descifrar. El resultado de las sesiones fue ambiguo. Se ordenó mantenerla bajo arresto domiciliario, a la espera de peritajes médicos que determinaran su estado mental. Así, la casa de la calle de la Cruz dejó de ser solo escenario de rumores para convertirse en prisión vigilada. Policías montaban guardia fuera, mientras dentro, la mujer seguía preparando ollas humeantes. El barrio, horrorizado, interpretaba que aquella rutina era provocación, como si siguiera cocinando su delito bajo la mirada de todos. De esa etapa quedó una imagen imborrable. Eulalia en la ventana, mirando a los vecinos mientras sujetaba una cuchara de palo. El símbolo perfecto de la ambigüedad. Madre desconcertada tratando de aferrarse a lo cotidiano, o asesina orgullosa exhibiendo su obra. Entre la confesión escrita y su negación posterior, la verdad quedó atrapada en un espacio sin salida. El arresto domiciliario de Eulalia permitió a la Fiscalía solicitar una evaluación médica que buscara explicar su conducta y, sobre todo, su extraña confesión escrita. En 1905, la psiquiatría mexicana apenas se encontraba desarrollándose bajo la influencia de manuales europeos. Se convocó al doctor Manuel Ordóñez, médico del Hospital Civil de Veracruz, para examinarla. Sus notas quedaron registradas en un informe titulado Observaciones sobre la viuda Eulalia Vázquez. El documento describe con precisión la entrevista clínica. Sujeta de 45 años, complexión delgada, rostro anguloso, mirada fija sin expresión emotiva. Contesta con frases breves, refleja disciplina doméstica rígida, niega sentir remordimiento o angustia por desaparición de su hija. Interrogada sobre confesión escrita, dice no recordarla o no reconocerla como propia. Hasta allí, el registro parecía indicar un perfil frío, quizá incapaz de procesar la pérdida. Pero el doctor añadió un apartado que cambiaría la lectura. Presenta ideas fijas de carácter supersticioso. Cree en la transmisión de fuerza vital mediante alimentos. Dice recordar frases de su abuela que le instruía en la necesidad de dar del propio cuerpo si el pueblo tiene hambre. Interpreta ello como metáfora, pero sus palabras dejan dudas sobre literalidad asumida. Con esas líneas, la figura de Eulalia se desplazó de simple sospechosa a posible portadora de una tradición arcaica de significados retorcidos. De pronto, la comunidad comenzó a reinterpretar detalles antiguos. Los vecinos recordaron que, en las reuniones, Eulalia solía repetir refranes extraños. Uno de ellos, lo que se da de la sangre, nunca se acaba. Comentario que antes parecía simple superstición de pueblo, y que ahora, bajo el prisma del informe médico, adquiría un matiz ominoso. Los doctores dividieron el diagnóstico entre dos hipótesis. Unos sostenían que padecía locura lúcida, una forma de psicosis intermitente en la que la persona podía razonar con coherencia, pero mantener una creencia delirante profunda. Otros hablaban de melancolía hereditaria, un cuadro depresivo transmitido por generaciones en familias sometidas a desgracias. Sea cual fuere la categoría, lo cierto es que atribuían a su mente un desajuste que la alejaba de la norma. El informe circuló en secreto, pero fragmentos filtrados alcanzaron a la prensa local. Los periódicos comenzaron a titular con frases como «Brujería y locura en la casa de la viuda». La mezcla entre diagnóstico médico y rumor popular desató una tormenta de interpretaciones. Se decía que Eulalia representaba la unión de dos mundos, la disciplina católica formal y un trasfondo de creencias indígenas sobre el sacrificio y el alimento. Nadie podía precisar qué había de mito y qué de realidad en esas afirmaciones, pero lo cierto es que multiplicaron el miedo. Algunos especialistas de la capital enviaron cartas solicitando acceso al expediente. Entre ellas, destaca la de un médico del Manicomio General de la Castañeda, abierto apenas unos años antes en Ciudad de México, quien anotó: «El caso de la viuda de Veracruz merece observación directa.
ejemplo perfecto de delirio supersticioso que confunde lo real con lo simbólico. Sugiero traslado. Sin embargo, ese traslado nunca se ejecutó, quizá por falta de recursos o por temor a despertar más escándalo. Mientras tanto, los vecinos ya daban por hecha la explicación sobrenatural. Para ellos, Eulalia no solo había matado a su hija, sino que lo había hecho bajo la convicción de un mandato arcaico: alimentar a la comunidad con carne de sangre propia. Los recuerdos de los guisos compartidos adquirieron un grado ritual. Comer de sus ollas había sido, entendían ahora, participar de un antiguo sacrificio disfrazado de generosidad doméstica. Los registros médicos introdujeron así una atmósfera de ideas perturbadoras. No solo se trataba de huesos hallados en una olla o de una confesión ambigua, sino de un marco mental donde todo encontraba cabida: supersticiones, leyendas familiares, frases heredadas con sentido doble. Lo que en expediente era mera patología, en la voz popular se transformaba en símbolo de brujería. La frontera entre documento y mito se volvió porosa. Un párrafo técnico del doctor podía ser interpretado como prueba de ritual. Un refrán citado por ella se convertía en invocación. Una simple negación ante los jueces se transformaba en confirmación tácita. Y poco a poco, en vez de esclarecerla, el examen médico terminó por hundirla aún más en el pantano de sospechas. De esa etapa quedó como eco una frase extraída de sus propias palabras durante una entrevista clínica: si la carne calma el hambre, ¿qué importa de quién venga? Para los galenos, podía ser un desvarío abstracto. Para el barrio, en cambio, fue la sentencia más directa de culpabilidad. Así, el expediente médico no resolvió nada, tan solo amplió el horror. Le dio un ropaje de lenguaje científico a creencias ancestrales, y con ello reforzó el mito de que en aquella cocina no se había cocinado un guiso común, sino un acto ritual disfrazado de comida diaria. Los papeles médicos no tardaron en filtrarse hacia los diarios sensacionalistas. Veracruz de 1905 era un hervidero de publicaciones menores, hojas sueltas que se imprimían con tinta barata y buscaban impactar más que informar. Lo escrito por los doctores sobre supersticiones familiares se transformó rápidamente en titulares llamativos: viuda caníbal practicaba antiguos ritos, o brujería en Veracruz, madre alimenta al barrio con hija guisada. A partir de allí, el proceso dejó de ser exclusivamente judicial y se convirtió en un espectáculo social de dimensiones insospechadas. Las calles hablaban ya no solo de crimen, sino de brujería. Los rumores inventaban símbolos escondidos en las paredes de la casa, supuestas marcas en las ollas o rezos nocturnos que invocaban fuerzas antiguas. Mujeres decían haber visto a Eulalia arrodillada en el patio, murmurando palabras ininteligibles. Hombres juraban que nunca se santiguaba en misa. Niños aseguraban que sus ojos brillaban en la oscuridad como brasas. Ninguno de estos relatos quedó respaldado en documentos, pero todos se transmitieron de boca en boca hasta mezclarse con la verdad. La leyenda creció tanto que incluso familias afuera del barrio empezaron a acudir a la calle de la Cruz solo para observar de lejos la casa de la viuda. Algunos llevaban velas y las encendían en la esquina, convencidos de que allí habitaba una fuerza oscura que debía aplacarse. Otros lanzaban piedras al portón de madera, huyendo después entre gritos. El lugar se transformó en punto de peregrinación temerosa, mitad morbo, mitad rito. La prensa aprovechó cada giro, publicando entrevistas inventadas a supuestos parientes lejanos, relatos de comadres que se presentaban como testigos, e incluso ilustraciones grotescas de la supuesta escena del crimen. En una de ellas, reproducida en el Diario Ilustrado de México, se mostraba a Eulalia con cuchillo en mano sobre una olla humeante, caricatura que deformaba su aspecto real. Esa imagen se fijó en la memoria colectiva con más fuerza que cualquier retrato oficial. El expediente judicial incluyó como prueba un recorte de periódico, pero los jueces aclararon en acta marginal: la prensa ha deformado hechos. Ninguna de estas versiones corresponde a registros oficiales. De poco sirvió la aclaración. En la mentalidad popular ya no había lugar para matices. Eulalia había actuado bajo fuerzas prohibidas, y su guiso era recordado como banquete demoníaco. Lo verdaderamente perturbador fue cómo los mismos vecinos, que en las primeras semanas mantenían dudas y contradicciones,
comenzaron a reacomodar sus recuerdos de acuerdo con aquella narrativa. Lo que antes era olor indefinido se convirtió en hedor de carne humana. Lo que eran huesos poco claros pasaron a ser sin duda femorales y costillas. Lo que era simple reclusión fue interpretado como encierro ritual. La memoria se plegaba a la imaginación colectiva, y la imaginación se alimentaba de la prensa. Una mujer anciana, entrevistada en 1923, lo resumió con franqueza. Tal vez nos convencimos porque necesitábamos explicación. Cuando todos repiten lo mismo, una empieza a recordar como si de verdad lo hubiera visto. Esa confesión tardía revela la fuerza con que el rumor colonizó la realidad. El proceso de Eulalia nunca llegó a sentencia definitiva, pero en el tribunal de la comunidad la condena ya estaba dictada. Era bruja, asesina y portadora de males antiguos. Se decía incluso que Veracruz pagaba con su sombra la osadía de haber acogido a esa mujer. Rumores de plagas y enfermedades en los barrios pobres eran asociados a la maldición de la viuda. En las noches más calurosas, testimonios hablaban de un zumbido extraño en torno a la casa. Decían que se escuchaba como un coro femenino, un rezo en lenguas muertas. Era más probable que fueran los insectos del puerto multiplicados en la humedad, pero en el imaginario todo terminaba vinculado a ella. Así, lo comprobable se diluía en lo fabuloso, y lo fabuloso se instalaba como verdad. Así prosperó la figura monstruosa de Eulalia en la prensa y entre los rumores vecinales. Ya no era solo sospechosa de un crimen doméstico, sino la encarnación de un arquetipo prohibido, la madre bruja que transforma a su hija en alimento colectivo. Entre titulares y susurros, la frontera entre el expediente judicial y la leyenda quedó definitivamente borrada. Después de la tormenta mediática y de las especulaciones sobre rituales prohibidos, el barrio de San Juan pareció hundirse en un pacto secreto de silencio. Nadie hablaba ya de Clara en voz alta, ni siquiera las madres de otras muchachas que durante semanas habían temido dejar salir a sus hijas, mencionaban su nombre, como si retirarlo del lenguaje pudiera borrarlo también de la memoria. Pero el vacío no desaparecía. Estaba presente en cada esquina, en cada rezo, en cada plato servido a la mesa. Lo llamaban el silencio del barrio. Un silencio espeso, que no era simple prudencia, sino algo semejante al peso de la culpa compartida. Porque todos, de una u otra forma, habían comido del guiso. Aceptaron los platos que Eulalia ofreció en su ronda inquietante. Habían probado ese sabor extraño, y reconocerlo en público era como reconocerse partícipes involuntarios de un acto aberrante. Lo más fácil fue callar, hundirse en la rutina diaria y dejar que los rumores se disiparan con el paso del tiempo. La vigilancia domiciliaria de Eulalia terminó diluyéndose. Los jueces nunca dictaron sentencia firme, y sin pruebas concluyentes, la causa fue quedando relegada a un cajón. La mujer permaneció en su casa, ahora más sombría, más apartada, mientras el vecindario se limitaba a rodearla de un cerco invisible, hecho de miradas esquivas y pasos apresurados. La justicia oficial había fracasado, pero la condena social persistía en cada gesto. Con el tiempo, las calles del puerto siguieron con su movimiento habitual. Barcos llegaban repletos de cargamentos, las campanas anunciaban las mareas, los mercados cantaban su bullicio. Pero en la calle de la Cruz, todo parecía distinto. Incluso quienes no habían vivido la desaparición de Clara reconocían, años después, un aire enrarecido en aquel tramo, una especie de frío que se filtraba aún en las tardes más sofocantes, un vacío inexplicable que sobrevivía al calor. Algunos testimonios posteriores hablan de que, después de 1906, Eulalia dejó de invitar comida. Las ollas seguían humeando, el olor seguía escapándose de su cocina, pero nadie volvía a tocar sus puertas. La imagen más repetida en el recuerdo colectivo es la de la ventana cerrada, con cortinas tupidas, y detrás de ellas, la silueta inmóvil de una mujer que parecía vigilar desde la penumbra. Hubo intentos por romper ese silencio. El sacerdote del barrio quiso organizar una misa en intención de Clara, pero pocas familias asistieron. No era rechazo a la memoria de la joven, sino miedo a reabrir lo que tanto esfuerzo costaba enterrar. Los comercios también optaron por la prudencia. Ningún periódico volvió a mencionar a la viuda. Ningún pregonero se atrevió a nombrar la calle. Oficialmente, el caso desapareció del discurso público.
Pero el recuerdo se filtraba de modos más sutiles. Un vecino escribió en su diario íntimo en 1912: «La calle no volvió a ser alegre. Todos miramos de reojo esa casa. Es como si nos vigilara. Nadie dice nada, pero todos sabemos». Ese testimonio, hallado décadas más tarde en una biblioteca familiar, confirma que bajo la capa de rutina subsistía la certeza de lo ocurrido. Las niñas nacidas después del caso crecieron escuchando advertencias veladas: no aceptar comida en calles ajenas, no entrar a casas solitarias, no confiar en mujeres demasiado calladas. Historias contadas como moralejas, cargadas de esa memoria ancestral del miedo. Finalmente, todo lo vivido se transformó en un código cultural que moldeó conductas durante generaciones. Lo más inquietante fue que, con el paso de los años, ni restos humanos, ni pruebas nuevas aparecieron. Nadie encontró jamás un cuerpo, un objeto que confirmara con certeza la versión más atroz. Esa falta de final alimentó aún más el silencio, porque sin resolución todo quedaba en suspenso. Y el suspenso, a diferencia de una sentencia definitiva, no deja descansar ni a culpables ni a inocentes. Así permaneció el barrio, encadenado a un pacto tácito: olvidar en público, recordar en privado. Los guisos de otras casas siguieron hirviendo, pero cada cucharón servía una sombra. Nadie volvió a hablar de Clara con nombre propio, como si el simple sonido de su voz pudiera despertar otra vez las ollas. Ese silencio colectivo se convirtió en la lápida invisible que cubrió la memoria de la muchacha y de su madre. Pasaron los años, y lo que había sido un expediente lleno de rumores y sospechas quedó guardado en el archivo judicial de Veracruz. Durante décadas, nadie volvió a hablar oficialmente del caso, aunque el barrio lo mantenía vivo por medio de susurros transmitidos de generación en generación. Sin embargo, en 1937, 32 años después de la desaparición de Clara, un joven archivista llamado Tomás Arenal hizo un hallazgo inesperado mientras organizaba legajos antiguos. Se trataba de una carpeta deteriorada, marcada con el número 425. El papel estaba enmohecido, amarillento, con manchas de humedad que borraban trozos enteros de escritura. Pero lo más perturbador no era su estado físico, sino sus mutilaciones. Varias páginas habían sido arrancadas con violencia, otras tenían tachaduras en tinta roja, y en algunos márgenes aparecían palabras que no correspondían a la letra de ningún funcionario conocido. Frases cortas, aparentemente añadidas después, que decían: «Ya comieron, no se olviden, carne propia». El archivista, intrigado, redactó un informe breve para sus superiores. El documento, todavía conservado, explica: el expediente presenta anomalías, páginas ausentes, anotaciones en tinta distinta, frases sin contexto. No se localizan firmas que acrediten su legitimidad. Se recomienda mantenerlo en resguardo aparte. Esa recomendación cayó en saco roto. En lugar de analizarlo, los jefes del archivo decidieron ocultarlo, consciente o inconscientemente, prolongando el silencio que había marcado al caso. Pero el descubrimiento circuló rápido entre los pocos trabajadores del lugar. La historia volvió a revivir en pasillos oscuros, donde el mito se mezclaba con la burocracia. Algunos llegaron a decir que las anotaciones en rojo parecían recientes, que podrían haber sido escritas apenas unos años antes, lo que sugería que alguien, después de 1905, volvió al expediente para añadir mensajes. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Nunca hubo respuesta. El propio Tomás Arenal relató en una carta privada a un colega lo que sintió al leerlas. No sé si fue su gestión, pero juraría que olí un aroma fuerte al abrir la carpeta, un olor aguado a caldo rancio. Cerré de inmediato. Después de ello, durante varias noches, soñé con ollas hirviendo. Esa confesión personal, escrita sin intención de publicarse, terminó reforzando la imagen espectral del expediente. Los papeles mutilados contenían apenas fragmentos útiles: la primera declaración oficial de Eulalia, un oficio solicitando el análisis de los huesos, una descripción de la cocina minuciosamente detallada. Faltaban, sin embargo, las páginas centrales donde debería figurar la confesión ambigua de la viuda. En su lugar, solo quedaban las anotaciones en rojo, casi como un palimpsesto macabro destinado a borrar y reescribir el pasado. El hallazgo dio pie a rumores renovados.
Se dijo que las páginas habían sido sustraídas por un juez temeroso de dejar constancia de lo indebido. Otros afirmaron que la propia Eulalia, en algún momento de su arresto domiciliario, logró meter mano en el expediente y dejar esas frases enigmáticas como mensaje a futuro. Lo cierto es que las ausencias y los añadidos convirtieron aquel archivo en una pieza de pesadilla. Mitad documento judicial, mitad testamento maldito. La noticia, discretamente, llegó hasta algunos periodistas de la capital, que tejieron artículos sensacionalistas sobre las hojas perdidas de Veracruz. No aportaron pruebas, solo ampliaron el misterio, y con cada versión, la frontera entre la verdad documental y la leyenda se hizo más delgada. El barrio de San Juan, donde aún vivían descendientes de los vecinos que probaron los guisos, sintió removerse el fantasma que había estado dormido. Los hijos y nietos escuchaban ahora a sus mayores repetir lo que antes callaban, que hubo noches enteras con humo extraño, voces saliendo de la cocina, y que todo había sido enterrado deliberadamente para no manchar la reputación de la ciudad. Así, el reencuentro con el expediente mutilado devolvió a Clara al centro de la memoria. Aunque su cuerpo nunca apareció, la sensación de que parte de la verdad estaba escrita y luego borrada abrió una herida nueva, una advertencia sobre cómo la misma justicia contribuyó al silencio. Más incluso que los rumores de brujería, lo perturbador de aquel hallazgo fue entender que alguien, en algún momento, quiso borrar lo ocurrido, pero en el acto de tachar, dejó marcas más aterradoras que un texto completo. De esta manera, la carpeta número 425 se convirtió en objeto maldito dentro del archivo. Los empleados evitaban tocarla, y algunos juraban que, al abrirla, el salón se llenaba de un calor húmedo impropio del lugar. Fuera verdad o sugestión, lo cierto es que los papeles extraviados terminaron por alimentar de nuevo la vieja sospecha. Lo de Eulalia no había terminado, y tal vez nunca terminaría. El redescubrimiento del expediente en 1937 no cerró la historia. Al contrario, abrió una nueva corriente de sospechas que se extendieron mucho más allá de la calle de la Cruz. Cronistas locales y periodistas comenzaron a revisar otros casos olvidados en pueblos cercanos, y poco a poco aparecieron coincidencias inquietantes. En Córdoba se hablaba de una madre que, en 1889, había desaparecido con 3 de sus hijos, y después se encontró una olla con restos indeterminados. En Alvarado, en 1911, circularon versiones sobre una familia entera que murió después de aceptar alimentos de una vecina solitaria. Ninguno de esos casos fue probado, pero la mera comparación bastó para alimentar la idea de una cadena invisible, una suerte de legado perturbador. El nombre de Eulalia se volvió un símbolo. Ya no se trataba solo de la viuda del puerto, sino de un arquetipo, la mujer que convierte la cocina en altar, la madre que transforma la nutrición en condena. Algunas publicaciones populares empezaron a hablar de una hermandad invisible, mujeres dotadas de un conocimiento transmitido a través de generaciones, capaces de disfrazar sacrificios en forma de guisos compartidos. Aunque no existieran pruebas documentales, la sugestión era suficiente para construir un mito que viajaba de boca en boca. Lo más intrigante era que cada versión nueva traía siempre la misma tríada de símbolos: el humo que se eleva de la olla como señal, el silencio de los vecinos como cómplice, el recuerdo de un sabor imposible de olvidar. Estos 3 elementos terminaron por formar parte de la memoria cultural del puerto. Aun quienes no conocían el expediente ni sabían detalles de Clara, repetían historias donde el humo, el silencio y el sabor aparecían como marcas inevitables de lo prohibido. Un joven periodista de El Nacional, en 1942, publicó un artículo titulado «La mujer que alimentó a Veracruz». Allí escribió: «Lo más aterrador no es lo que ocurrió en 1905, sino que nadie puede asegurar que no volvió a ocurrir después». Esa frase, reproducida y criticada en múltiples foros, consolidó la sensación de continuidad. El mito había dejado de ser un hecho local para convertirse en una advertencia general. Incluso en testimonios posteriores, recogidos por antropólogos, se escuchan voces anónimas que insinúan que no todo terminó en 1905. Un hombre de Cosamaloapan dijo en 1950: «Mi abuela juraba que en su pueblo también hubo una viuda que alimentaba a todos con caldos raros. Cuando escuchaba hablar de Veracruz, decía que era lo mismo,
solo que allá nadie lo quería contar. Estas coincidencias, imposibles de verificar, reforzaban la idea de una red oculta, repetida en distintas geografías. El expediente con páginas arrancadas permanecía en un rincón del archivo, pero ya había trascendido como símbolo. Se convirtió en metáfora de lo incompleto, de lo borrado a medias, de la justicia que nunca quiso escribir la verdad completa. Y en ese vacío, la imaginación popular siguió construyendo ramificaciones, estirando los trazos de una historia que parecía no tener final. La casa de la calle de la Cruz permaneció en pie hasta bien entrado el siglo XX. Los más ancianos recordaban haber visto todavía humo salir por su chimenea en los años 20 y 30, a pesar de que se decía que Eulalia había muerto tiempo atrás. Nadie sabía con certeza si fue enterrada, si salió del puerto, o si pereció dentro de su propia cocina. El hermetismo en torno a su destino final solo reforzó la idea de que nunca se había ido del todo. Hoy, quien recorre esa calle encuentra apenas una pared desgastada, sin placas ni recuerdos. Pero el aire parece aún más denso allí, como si la humedad guardara lo que la tinta no pudo registrar. Muchos investigadores que examinaron el caso coinciden en que la incógnita no está en lo sucedido en 1905, sino en su prolongación. ¿Qué significan las frases en rojo en el expediente? ¿Por qué aparecieron notas posteriores en un archivo cerrado? Hubo alguien más que quiso continuar lo iniciado. La historia termina sin terminar. No hay cierre, no hay cuerpo, no hay sentencia definitiva. Lo único seguro es que las ollas siguieron humeando en otros pueblos, que hubo vecinos que recordaban sabores extraños en fechas distintas y que nunca se animaron a denunciar, como si el secreto de Eulalia hubiera viajado de boca en boca junto con las cucharadas, diseminado en cada mesa humilde donde el hambre era más fuerte que la sospecha. El expediente de Veracruz, lejos de resolverse, se transformó en advertencia perpetua. No todo lo que alimenta viene de donde creemos. Y quizá lo más inquietante no sea lo que ocurrió entonces, sino la posibilidad de que, en algún pueblo pequeño, otra casa silenciosa siga cocinando de la misma manera.